24 horas. Central. Ampliar la base de apoyo fue una de las peticiones que formuló el presidente de la República, Gabriel Boric, en el cónclave de Cerro Castillo. La petición del mandatario está enfocada en sacar adelante el programa de gobierno luego de los resultados electorales del domingo. ¿Para qué estamos con cosas? Pucha, la semana va difícil, ¿no? El domingo fue difícil. Entonces esos momentos, y no quiero aquí, y no corresponde tampoco hacer una arenga, pero cuando vienen momentos como esos hay que mirar bien. Ya son miles los migrantes, principalmente de Latinoamérica, los que se agolpan en la frontera entre México y Estados Unidos a la espera del fin del Título 42. Esta política migratoria puesta en marcha por Donald Trump expira en pocas horas. Acá en México se agrava la crisis entre este país y Estados Unidos en la zona de la frontera ante el envío de más de 24.000 uniformados desde Washington para evitar que decenas de miles de migrantes crucen al otro lado del río antes de la medianoche, cuando se acaban las restricciones sanitarias. La temperatura del océano ya promedia los 21,1 grados, marcando otro récord negativo. Esta noche estrenamos una nueva temporada de Frontera Azul, donde conoceremos más sobre el ecosistema acuático del archipiélago de Juan Fernández. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Concentrarse en el programa de gobierno, ampliar los apoyos para sacar adelante las reformas comprometidas y lograr la tan ansiada unidad oficialista. Estos fueron algunos de los temas abordados en el cónclave oficialista que en Cerro Castillo lideró el presidente Gabriel Boric. Públicamente, en esta jornada, Carolina Toá sinceró el sentir del Ejecutivo. Pucha la semana pa' difícil, fue lo que dijo la ministra del Interior. Si el gobierno quiere pololear con la democracia cristiana, declárele el amor, pues declárele cariño. No es de mi gusto, no es de mi gusto. ¿Senador o la democracia cristiana? El senador Flores, no es de mi gusto. No. Más allá de las bromas y del distendido momento, los conceptos utilizados grafican el presente del gobierno y la ADC, una suerte de romance que el oficialismo buscaría en las próximas semanas para sanar los rotos corazones existentes entre la falange y la alianza oficialista. Una apuesta que busca robustecer los respaldos para sacar adelante el programa presidencial, aunque de momento la democracia cristiana se ha mostrado reacia a formalizar la relación. Frente al auge de la ultraderecha, yo creo que acá nadie de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de cambio, nadie sobra en ese sentido. Y por tanto hay espacio para seguir dialogando y seguir conversando. Parece como estos matrimonios eternos que nunca se concreta, pero alguien dice que tiene ganas de casarse y le pide pololeo, pero en ¿Estás fin. pololeando con el gobierno? No, nada, ni siquiera... A ver, sí, hemos estado pololeando con el gobierno. Pero pololeando porque tenemos más cercanía, ¿no? El coqueteo apunta a la petición que hizo la noche de este miércoles el presidente de la República. La coalición de gobierno se tiene que ampliar la base de apoyo de la moneda para cumplir los compromisos del Ejecutivo. La conversación rondó en cómo avanzar, cómo poder concretar. No se trata ni de radicalizar ni moderar nuestra agenda, sino que de pasar a concretar la agenda. El llamado al oficialismo tras el masazo electoral del pasado domingo, unidad de la alianza de gobierno que deje atrás de una vez las dos almas del gobierno. Unidad para alcanzar las reformas comprometidas, pensiones y tributaria, las prioridades de una agenda. Hoy día se aprobó royalty y la verdad es que eso nos da una perspectiva de que tenemos que seguir trabajando con el programa de gobierno. Esa es la obligación que tenemos y que tiene el gobierno y nosotros vamos a ser activos contribuyentes, no solo en el plano parlamentario. Buscar acuerdos en el Congreso, dialogar con los distintos actores, pero no solamente en el Congreso hay acuerdos, sino que también con los actores sociales. Salir a la calle también se convirtió en tarea para reconectar con la ciudadanía que no los respaldó en las urnas y que llevó a todos a una profunda reflexión esta semana. Que para qué estamos con cosas, pucha, la semana va difícil, ¿no? El domingo fue difícil. Entonces esos momentos, y no quiero aquí, y no corresponde tampoco hacer una arenga, pero cuando vienen momentos como esos hay que mirar bien,
¿no? Mirar bien qué está diciendo la gente cuando vota de esa manera. Y una de las cosas en que no nos podemos perder es que las personas llevan mucho rato esperando que la política les dé respuesta. Reflexión de la ministra que también se abordó en Cerro Castillo, encuentro donde el PPD y el Partido Radical, tiendas ideólogas de la estrategia de dividir al oficialismo en dos listas, reconocieron su error. Fue el secretario general del PPD el que acusó el golpe. Su presidenta y ex candidata está fuera de Chile. José Toro, que no habló a la salida del Palacio Presidencial Viña Marino, pero que este jueves dejó claro que quieren dar vuelta a la página. Todos hemos aprendido de los resultados y hemos tomado en consideración lo que el pueblo de Chile nos ha dicho, con una mayoría sustancial para el Partido Republicano, y por tanto es un llamado de advertencia a que trabajemos en conjunto desde las dos coaliciones para sacar adelante reformas que le cambien la vida a los chilenos. La unidad no es abstracta, la unidad se construye pensando como coalición y no como una suma de individualidades. Cambios que buscan se reflejen en el Congreso Nacional, pero también en el trabajo que desarrollarán los consejeros oficialistas en el Consejo Constitucional, trabajo para el que la Alianza de Gobierno, siendo minoría allí, tendrá que diseñar una estrategia de trabajo que le permita incidir. Bueno, y varias lecciones se sacaron en este cónclave en donde se proyectaron los pasos del gobierno tras la derrota electoral. Vamos al Palacio de la Moneda para conversar de este y otros temas con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Constanza. ¿Cómo está usted? Bien, pues, oiga, para ¿usted coincide con su colega del Ministerio del Interior que pucha la semana para difícil? Bueno, creo que efectivamente hubo un resultado el fin de semana respecto a una elección que se refiere al Consejo Constitucional y por tanto que tiene un efecto distinto de lo que es la composición del Congreso y particularmente las autoridades que tienen responsabilidades en este periodo, pero obviamente es algo que hay que tomar en consideración y por eso la reunión que hubo en Cerro Castillo encabezada por el presidente de la República con las presidentas y presidentes de partidos del oficialismo fue precisamente para reforzar la importancia de la unidad, del trabajo conjunto, ante enormes desafíos que tenemos como país, que debemos traducir en iniciativas que mejoren la calidad de vida de los chilenos, como las que se han aprobado esta semana en el Congreso Nacional, particularmente el aumento del salario mínimo y también el royalty minero, claro, que son iniciativas que van orientadas precisamente a generar mejores condiciones de vida en nuestro país. Ministro, ¿y qué lecciones sacaron durante el cónclave del fracaso electoral de su sector, del sector del gobierno, el domingo pasado y, digamos, del muy buen resultado que sacó el Partido Republicano? ¿Qué se ha hecho mal o qué no ha sido suficiente para el resultado que obtuvieron el domingo pasado? La ministra ha planteado algo que me parece que algo que es fundamental, que es que efectivamente las políticas públicas que se implementan en Chile deben traducirse en mejoramiento de las condiciones de vida de las chilenas y chilenos. Y por eso el gobierno está comprometido con múltiples iniciativas y promoviendo un diálogo con todos los actores que permita efectivamente hacernos cargo de demandas sentidas de la sociedad chilena. Por eso hemos planteado la necesidad de avanzar en el ámbito de la seguridad social, de la seguridad económica y también de la seguridad pública. Y por eso, independientemente del resultado del domingo, la jornada que tuvimos ayer en el Congreso Nacional fue una buena señal respecto de la importancia del diálogo para construir acuerdos amplios que nos permitan llevar adelante iniciativas que efectivamente se traduzcan en mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Claro, el presidente Boric les encargó, ¿cierto?, la unidad del sector para sacar adelante las reformas tributarias y de pensiones. En el proyecto del royalty y el salario mínimo del que usted hace mención, ¿cierto?, no tuvieron los votos ni de la UDI ni del Partido Republicano. ¿Qué le hace pensar, ministro, a usted, que es el que tiene que conseguir los votos, que los va a tener para la reforma tributaria y de pensiones? Nosotros hemos dicho, en primer lugar, que vamos a dialogar con todos y todas. O sea, vamos a invitar a todos los sectores a que nos sentemos a conversar. El gobierno actúa sobre la base de convicciones, un diagnóstico respecto de la necesidad de dar respuesta a demandas sociales que han sido postergadas por mucho tiempo, pero obviamente se requiere escuchar las distintas miradas para construir la mayoría necesaria para que estas iniciativas se aprueben. Y por tanto vamos a hacer un esfuerzo de buena fe para generar condiciones para entendimientos sustantivos. Ahora, claro, en una sociedad democrática siempre hay matices y diferencia. No se puede pretender unanimidad, pero vamos a dialogar con todos los sectores precisamente para construir la mayoría necesaria para avanzar en otras iniciativas que forman parte de los compromisos que el presidente
Boric ha adquirido con los chilenos y hacerlos realidad. Y por eso nos parece una muy buena señal la aprobación en la Cámara de Diputados del aumento del salario mínimo y también, en el caso del Senado, del royalty minero. Bueno, pero antes tienen un desafío, antes de pensiones y de la reforma tributaria, tiene un desafío mucho más urgente, que es la ley corta de ISAPRES. ¿Tiene los votos en el Congreso para aprobar esa ley? El superintendente de Salud, que estuvo aquí hace un poquito más temprano en Noticias 24, dijo que había agua en la piscina. ¿Qué cree usted? Bueno, forma parte del esfuerzo que estamos desarrollando a través de las múltiples iniciativas que está impulsando el gobierno. Diálogo constructivo para construir mayorías que nos permita aprobar iniciativas que son buenas para Chile, que por lo demás es el mandato del presidente Boric, que ha planteado la importancia de dialogar, dialogar y dialogar. Ahora, en este caso, obviamente, de no mediar la ley, la situación sería mucho más compleja. Así que esperamos que los distintos actores tengan una actitud responsable que nos permita tramitar con celeridad y acuciosidad esta iniciativa. ¿Y qué le parecen las declaraciones de la Asociación de ISAPRES, que han dicho que este proyecto de ley presentado por el gobierno es un engaño, que le promete a la gente devolución de devoluciones y rebajas en los planes que no van a ocurrir y que es una forma soterrada de terminar con el sistema de ISAPRES? Me parece que son declaraciones ofensivas e infundadas. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es un fallo de la Corte Suprema. Es la Corte Suprema la que ha determinado que las ISAPRES tienen que devolver estos recursos y los fallos en Chile se cumplen. Ahora, entendiendo el contexto complejo para las propias instituciones, el gobierno entonces ha presentado un proyecto de ley, pero es muy importante señalar que este no es un problema que haya generado el gobierno en absoluto. Por supuesto. Y por tanto, cuando el gobierno presenta un proyecto de ley precisamente para generar mejores condiciones para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, declaraciones de esta naturaleza son infundadas e injustas. Y en esto quiero ser muy categórico, porque el lenguaje finalmente construye realidad. Y lo que ha hecho el gobierno es actuar con responsabilidad, insisto, respecto al problema que no generó el propio gobierno. Claro, pero en esa responsabilidad de la que usted habla, ministro, está también el garantizar que se cumpla el fallo, pero al mismo tiempo que el sistema de ISAPRES no colapse cumpliendo el fallo. Bueno, el proyecto precisamente lo que establece es mejores condiciones para el cumplimiento del fallo. Pero, insisto, aquí el fallo de la Corte ha señalado que las ISAPRES son las que no cumplieron en su momento con la tabla de factores respectivos y por tanto tienen una deuda con sus afiliados. Lo que plantea entonces el gobierno es una solución legislativa para generar mejores condiciones, pero que cada uno se haga cargo de su propia responsabilidad. Ya, pero usted descarta que esta sea, a través de esta ley, lo que busca el gobierno sea finalmente terminar con el sistema de ISAPRES porque las obligaría, eso es lo que sostienen ellas, a quebrar si cumplen lo que le está diciendo el proyecto de ley, si es que es aprobado. Bueno, si esa fuera la supuesta voluntad del gobierno, entonces, ¿por qué se presentó el proyecto de ley? Porque en Chile los fallos se cumplen. Tenemos que respetar, obviamente, la autonomía de los distintos poderes del Estado y más aún las resoluciones de la Corte Suprema. Entonces, si ese fuera el supuesto objetivo del gobierno, entonces la pregunta es ¿por qué se presentó una ley? Simplemente no se habría presentado ningún proyecto de ley a tramitación legislativa. Por el contrario, el gobierno actúa con responsabilidad, obviamente, ante una situación compleja, pero que tiene un origen en otros elementos y, bueno, cada uno tendrá que hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que le corresponde. Este tema no lo generó el gobierno. La tabla de factores fue eficaz en el gobierno anterior, la ISAPRES lamentablemente no la cumplieron, la Corte Suprema, después de una larga jurisprudencia, dictaminó el fallo que es conocido y, bueno, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para generar las condiciones para que el cumplimiento se desarrolle de manera adecuada, conforme, obviamente, a la situación compleja que se ha generado. Ministro, dentro de los encargos... Perdón, y algo bien importante, Constanza. Cuéntame. Y poniendo en el centro a las personas. Aquí el centro de lo que el gobierno ha propuesto son precisamente los afiliados y afiliadas al seguro de salud privado. Porque aquí lo importante es velar porque todas las chilenas y chilenos cuenten con la cobertura de salud que corresponde. Y por eso también hay elementos complementarios en el proyecto de ley que abordan ciertos aspectos respecto de FONASA. Ya, quiero preguntarle por el famoso pololeo con la Democracia Cristiana, porque uno de los encargos que les hizo el presidente Gabriel Boric a toda la coalición es aumentar también la base electoral. ¿Ustedes le han pedido oficialmente a la Democracia Cristiana
que se integre al gobierno o no le han pedido pololeo oficialmente? A ver, yo creo que la reflexión es más profunda. Tenemos que construir una mayoría amplia para hacernos cargo de las demandas de los chilenos de cambios profundos que efectivamente nos permitan avanzar. Y en ese contexto vamos a promover el diálogo con todos los actores, pero por cierto con un énfasis con aquellos actores con los cuales tenemos mayores coincidencias o puntos de vista común. Y yo creo que eso forma parte del esfuerzo que estamos impulsando. Ya, ¿y con los republicanos han tenido algún acercamiento? Estoy pensando en el Congreso. ¿Ha habido algún acercamiento del gobierno con esta fuerza que tuvo tan buen resultado el domingo para el Consejo Constitucional, pero que evidentemente va a tener un rol también en el Congreso para poder llevar adelante y sacar adelante las reformas? A ver, en primer lugar es necesario precisar que la elección del domingo pasado no modificó la composición del Congreso Nacional. El Congreso Nacional se mantiene con el mandato vigente hasta el año 2026, conforme a la misma correlación de fuerzas que existía hasta antes de la elección del domingo. Se eligió un órgano distinto que es el Consejo Constitucional. Eso no obsta que la voluntad del gobierno es conversar con todos los actores. Y de hecho, yo ya he tomado contacto con los jefes de bancada de todos los partidos políticos y vamos a conversar con todos, porque obviamente creemos que el diálogo democrático consiste en que se escuchen distintos puntos de vista y no vamos a renunciar al esfuerzo de sumar a todos quienes estén disponibles para llevar adelante iniciativas que nos parece que son positivas para el país. Por lo tanto, ¿ha conversado con republicanos? Formalmente no he tenido una reunión con la bancada, sí yo estoy haciendo una ronda de diálogo con todas las bancadas. No es algo inmediato por una razón muy simple, porque hoy día hay 21 partidos con representación parlamentaria, un nivel de democratización que no había existido nunca. Pero sí he establecido contacto con todos y he señalado que me voy a reunir con todas las bancadas que tienen representación en el Congreso Nacional, con todos y todas. Perfecto. Ministro Álvaro Elizalde, muchas gracias por esta conversación con 24 Horas Central esta noche. Muchas gracias a usted, Constanza, y que tenga un buen resto de jornada y un buen resto de semana también. Gracias. Buenas noches, ministro. Buenas noches. Bueno, y hablando de los republicanos, dijo que no renunciará, aunque en esta jornada agrupaciones feministas le exigieron su salida. El consejero electo, que hasta ayer figuraba en los registros del Partido Republicano, Aldo Sangüesa, aseguró que ejercerá su labor porque es inocente de la acusación de abuso sexual ocurrida en 2019. Te invito a votar Aldo Sangüesa. Un llamado al que respondieron más de 108.000 electores, lo suficientes para convertirse en consejero constitucional. Anhelada investidura para todo candidato, hoy cuestionada por un historial judicial hasta hace unos días desconocido por su partido, el Republicano. Y por lo mismo ha presentado su renuncia. Renuncia porque Sangüesa quiere concentrarse en su defensa sin perjudicar al partido, aseguraron desde la tienda. Acusación que se remonta a marzo de 2019, cuando, según la denuncia, Aldo Sangüesa, sin consentimiento, tocó los genitales de una mujer mientras viajaba en un bus con destino a Concepción. El ahora consejero fue detenido y formalizado por esos días por el delito de graves ofensas al pudor. En mayo del año 2019 se hizo una reforma al Código Penal y se creó el delito de abuso, lo que se denomina abuso por sorpresa en el fondo. Este cambio, en lo que dice relación con esta causa, la verdad es que no necesariamente hay que afectar el modo como voy a terminar. La situación del convencionista electo no debiera haberse afectado por la misma, atendido que la Constitución suspende los derechos políticos y la ciudadanía cuando la condena por cualquier delito supera los 3 años y un día. Desenlace lejano a esa condena, la instancia judicial en contra de Sangüesa se prolongó por solo 5 minutos, en donde se alcanzó un acuerdo voluntario con la Fiscalía, cuya condición fue no acercarse ni contactar a la víctima. Para reducir al mínimo los costos personales y económicos de enfrentar un juicio penal en el que creo firmemente habría sido absuelto, acepté la salida alternativa y los términos impuestos. Tras un año el caso fue sobreseído, pero 38 meses después los hechos volvieron a la palestra. Tanto que este jueves, y con una manifestación en el Cervel, desde el Frente Amplio exigieron su renuncia al cargo de consejero constitucional. Lamentablemente esto depende también de la decisión de esa persona y por eso es que nosotros somos tajantes en exigirle al Partido Republicano a que quite de sus filas a esta persona, porque la verdad es que eso no solo nos violenta a nosotras, sino a cada mujer que vive violencia dentro de sus hogares. Solicitud de renuncia a quien consiguió la segunda mayoría
en el Biobío. Según la norma, un consejero solo podrá renunciar cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento del Consejo. De ocurrir, no sería reemplazado, opción que no es alternativa para Sangüesa. Considerando que tengo el absoluto convencimiento de mi inocencia y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó infundadamente, es que reafirmo mi compromiso al cargo de consejero constitucional. Renuncia descartada al órgano, no al partido. Decisión que no merma el poderío de republicanos que junto a Chile Vamos tienen los representantes necesarios para que sus ideas primen en la propuesta constitucional. La pregunta es qué rol cumplirá Aldo Sangüesa al interior del excongreso. Desde el momento que él presenta su renuncia es algo que ya no depende de nosotros. Pero si él tiene la chance de poder participar con este comité que es del Partido Republicano, ¿las puertas van a estar abiertas? No es algo que dependa de nosotros y los consejeros en su momento tendrán la oportunidad de analizarlo. Caso Sangüesa por el que otros nombres y hechos se fueron conociendo. Carlos. No es el único caso que hoy se menciona. El republicano Carlos Solar fue electo en la región de Antofagasta y desde el día del triunfo, exalumnas lo acusaron de acoso sexual. El médico vía comunicado se defendió y aseguró que estas no tienen fundamento, que responden a un oportunismo político junto con anunciar acciones legales en contra de quienes han ejecutado o difundido información y titulares falsos. Tiene más bien un color, digamos, a obedecer a lógicas electorales más que a la realidad. Y en ese sentido, por cierto que nosotros respaldamos a nuestro consejero que está con nosotros. Hechos que marcaron el cónclave republicano que reunió a sus ahora 22 consejeros en donde se fijaron líneas de acción apuntando a su labor en el Consejo Constitucional. Instancia en la que participó el líder de la tienda José Antonio Kast, quien en estas 2 jornadas no formuló declaraciones. La ley corta es un engaño. Así calificó la Asociación de ISAPRES el proyecto presentado por el Ejecutivo que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandató la restitución de los cobros en exceso realizado por las prestadoras de salud. De prosperar, ¿cuánto le correspondería pagar a las ISAPRES a cada afiliado titular? Cada uno de los integrantes de la Comisión de Salud del Senado anotaban y escuchaban atentos los detalles de la ley corta de ISAPRES, en particular el ítem donde se explicaba la manera y los plazos en que las prestadoras de salud deben restituir los dineros cobrados en exceso, tras el fallo de la Corte Suprema que las mandata a aplicar la nueva tabla de factores. La Superintendencia de Salud ha realizado los cálculos en virtud de, evidentemente, los elementos que otorga o que establecen los distintos fallos. Se analizaron en total 1.885.015 contratos. Análisis exhaustivos de planes de salud que terminó con el siguiente resultado. Las ISAPRES deberán pagar en total más de 1.400 millones de dólares a sus afiliados. De hecho, según cálculos de la Superintendencia de Salud, el monto promedio será de 1.545.000 pesos por contrato, aunque la devolución más baja será de 288 pesos y la más alta superaría los 60 millones de pesos. Hay variaciones que están dadas precisamente por una parte porque hay contratos que están en UEF, la gran mayoría de ellos, entonces hablar de una cifra estática ya es complejo. En la medida en que pasan más meses también se acumula más deuda, entonces hay elementos de variación, pero la magnitud estamos ya todos contestes de qué es la que hemos planteado. Si el sistema desencadena un proceso que afecte a las ISAPRES, que afecte al sistema privado y por lo tanto en el sector privado donde hoy día se atiende a más de 500.000 de personas no lo van a poder hacer y la gente termine muriendo. Según detallaron en el informe, serían 725.878 beneficiados, lo que representa a cerca del 40% del total de contratos revisados, y de ellos, más de 436.000 serían mujeres. Una devolución que sería a través de excedentes y prestaciones y que tiene expectantes a sus afiliados. Es lo justo, porque tú pactaste un plan similar a tu 7%. Me da lo mismo como, pero tienen que pagar. Tienen que buscar la forma de devolver. Nadie está pidiendo que sea inmediato, pero tiene que existir la forma. Además, en el proyecto se suma la unificación de tablas de factores, el mecanismo utilizado para determinar el valor de los planes y con esto disminuirían su valor. El primer beneficio que van a tener las personas a las cuales se le ha hecho cobro en exceso es que una vez publicada la ley y publicada la circular, a esas personas se les va a dejar de cobrar en exceso, o sea, van a tener una rebaja inmediata
de su cotización y esa rebaja es un promedio de 50.000 pesos mensuales. Un proceso que desde el Ejecutivo remarcan será de manera gradual, pero ¿cuánto tiempo se debe esperar? 1 año y 1 mes más o menos. Las ISAPRES van a tener 6 meses para presentar el plan de pago y la comisión de expertos va a tener 6 meses para evaluar esos planes de pago e iterar con las ISAPRES si les parece que están bien, mal o más o menos. Y de ahí partiría, el superintendente va a emanar la circular para que comiencen las devoluciones. Una propuesta que no dejó conforme a las ISAPRES, que calificaron esta ley corta como un engaño, asegurando que la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema y que conduce por la fuerza un monopolio estatal. La propuesta no protege a los usuarios del sistema de salud, ni menos a los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones absurdas, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con las coberturas, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Un proyecto que no tendrá un camino fácil en el Congreso, donde ya se manifiestan posturas encontradas. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es simplemente cumplir el fallo de la Corte Suprema y buscar una responsabilidad en la gobernanza del sistema sanitario para darle certeza a las personas. El sistema de salud público y privado, con esta solución que da el proyecto presentado por el Ejecutivo, ciertamente creemos que va a perforarse completamente desde la vía judicial. Fallo de la Corte Suprema que enfrenta nuevamente a las ISAPRES y la Superintendencia de Salud, aunque esta vez tendrá un componente no menor, el rol del Poder Legislativo, que deberá definir el futuro de la ley corta. Una explosión en la comuna de Lo Barnechea dejó 13 personas heridas. 3 están graves y 1 en riesgo vital. Las primeras pericias apuntan a una cocina a gas como el artefacto responsable. Un violento amanecer tuvieron los vecinos de esta villa en Cerro 18 en Lo Barnechea. Aquí se ve el momento exacto de la explosión en el pasaje 3 Oriente. Ahí está la separación, hermano. No, si tranquila, se me siento ahora ahí. Mira, no con la Jessie, bueno. La Jessie salió. Es como que hubiese sido una bomba. Me estaba preparando para irme al trabajo, estaba en el 2º piso. Cuando de repente empieza como a moverse el piso, a vibrar, duró como 6-7 segundos y dije en cualquier momento había un temblor y de repente viene la explosión muy fuerte y se pueden apreciar los daños. La casa donde se produjo la explosión cayó completa sobre la de Bárbara. Esto se desarmó completo y está todo el techo destruido. Lo que se vaya arriba es la casa de arriba, la casa donde se generó la explosión. Según el registro de las cámaras de seguridad, era las 6:23 cuando se sintió el estruendo. De ahí volaron techos, ventanas y murallas de 4 casas que resultaron totalmente destruidas. Y mi vecino decía un terremoto, porque está sacando a sus niños que hay a los lados. Y aquí mis vecinos son de tercera edad igual. Y arriba las piezas, cayeron todo lo que material de ancho, todo encima de la cama. Por suerte que yo no estaba, porque yo estaba levantado ya ahora. De milagro no hubo víctimas fatales, 10 personas resultaron heridas. 3 de ellos, adultos mayores que se encuentran graves, vivían en la misma casa. Hubo que sacarlos de los escombros. Hay 2 personas que están en el Hospital de Salvador, un hombre y una mujer, y en la Clínica Loanda hay una mujer. Ya hay una investigación en curso para determinar el origen de la explosión. Esto podría haber ocurrido a raíz, ¿no es cierto?, de una fuga o emanación de gas. Pero desde luego eso tiene que ser confirmado o descartado a través de los respectivos peritajes. Por los avances que tenemos en el trabajo de investigación, debería ser producto de gas. Sin embargo, los peritajes continúan. Los vecinos aseguran que nunca sintieron olor a gas. Las personas, por el horario que sucedió el accidente, podrían haber estado durmiendo en las zonas de dormitorio. Y es muy posible que debido a esto no se haya detectado en primera instancia.
Además de las 4 casas destruidas, 10 quedaron con daños estructurales, 36 viviendas del sector necesitarán reparaciones. Ahí vamos a ver qué podemos hacer, porque en realidad es peligrosísimo. Como se pueden haber dado cuenta, es la mitad de la villa que está destruida. Y bueno, determinan así la dirección de obra y los equipos profesionales de que no se puede habitar. Obviamente hay un albergue disponible y también acá los vecinos son súper cooperadores. La municipalidad de Lo Barnechea se comprometió con viviendas de emergencia y materiales de construcción. Para evitar este tipo de accidentes es vital revisar periódicamente las mangueras de conexión de artefactos a gas, chequear que la válvula esté en buenas condiciones y jamás exponer el cilindro a una fuente de calor. Una fuerte tensión se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, porque a las 23:59 horas de este jueves, Washington pondrá fin oficialmente a la emergencia por COVID aplicada por el gobierno de Donald Trump para expulsar a millones de inmigrantes. Al menos 150,000 personas han llegado con la esperanza de poder cruzar. Desde México, con 2 horas menos allá, nos cuenta más Iván Núñez. Muy buenas noches, Iván. Buenas tardes para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saludamos acá desde México, desde el DF, desde donde ha habido reacciones del gobierno frente al término a las 23:59 de esta noche del polémico título 42, una normativa que viene desde el año 1944 y que se utilizó durante la época de la pandemia para impedir y devolver a los migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Se estima que cerca de 1.300.000 de ellos han sido devueltos. Bueno, muchos migrantes, la verdad es que decenas de miles han interpretado el fin de esta normativa como la posibilidad de ingresar a Estados Unidos, y durante la jornada se han visto escenas realmente dramáticas, parte de lo cual vemos en el siguiente informe de Sofía Cepeda. Con sus pertenencias en bolsas plásticas y al hombro, y sus hijos en brazos o montados sobre maletas. Esas son las crudas condiciones de algunos migrantes que han tomado una drástica decisión: lanzarse al río Bravo que divide a México y Estados Unidos en medio de la incertidumbre por las nuevas regulaciones migratorias. Dicen que después del 11 no podemos pasar, entonces ese es el apuro de la gente. ¿Quién te lo asegura? No, nadie lo asegura, pero hay que adelantarse a las cosas. El 11 de mayo es un día que quedará marcado en la historia de la frontera más transitada del mundo. Después de 3 años, el controvertido Título 42 llega a su fin, una norma impuesta al inicio de la pandemia por la administración de Donald Trump, bajo el argumento de frenar los contagios. Los centros de salud y prevención de enfermedades en Estados Unidos, bajo este decreto, pues daban la prerrogativa también a autoridades migratorias para que pudieran regresar a todo aquel que, y rechazar y expulsar a todo aquel que consideran un riesgo para la salud pública de los estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, fue utilizada de otra forma, no con una visión de salud pública. Después de un fuerte debate político que incluso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, este jueves ese decreto llega a su fin, una noticia que ha sido vista como una luz de esperanza para los cerca de 150,000 migrantes, muchos de Latinoamérica, pero otros de países más lejanos, que han llegado masivamente a la frontera mexicana esperando cruzar. Vamos a ver si nos dan una oportunidad en este país, porque en nuestros países no podemos estar seguros con la gente que hay, pues. Ya veníamos corriendo ya contra reloj. La verdad, no ha sido nada fácil. Eso sí, Washington ya ha anunciado nuevas y severas restricciones, y es que en reemplazo al Título 42 entrará en vigencia a partir de este viernes el Título 8. Con él, quienes busquen ingresar al país deben realizar una solicitud de asilo válida, ya sea en los centros de procesamiento migratorio de Colombia o Guatemala, o a través de una aplicación móvil. Además, quienes lo hagan tendrán que comprobar que les fue negado el asilo anteriormente en otros 3 países. Solo entonces el gobierno estadounidense analizará si otorga el permiso de residencia. En caso de no seguir el procedimiento, las medidas son severas. Nuestra frontera no está abierta. La gente que cruce ilegalmente y sin un fundamento legal para quedarse va a ser procesada y removida. Y aquellos que son removidos bajo el Título 8 son sujetos a una prohibición de 5 años para ingresar a Estados Unidos y pueden ser procesados penalmente si intentan cruzar nuevamente.
lo que permite es expulsar de forma rápida a las personas. Siempre ha sido muy criticado este título octavo porque no sigue el debido proceso, sino que simplemente detiene y regresa. Se supone que la gente sí debería poder tener una entrevista para ver si hay un miedo creíble. Entonces, bueno, vamos a ver si eso realmente se activa. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que está cooperando con el gobierno de Biden para evitar la violencia en la frontera. Hizo un llamado a no burocratizar el proceso de entrega de visas y advirtió sobre la desinformación a la que están expuestos los migrantes. Muchos traficantes de personas ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación. Engaños en los que muchos caen ante la desesperación. Lo cierto es que los expertos apuntan a que lejos de ser un alivio para los migrantes indocumentados, con las nuevas restricciones tras la pandemia se abren nuevos riesgos, como ser vetados por 5 años en caso de detención e incluso ser procesados penalmente si intentan cruzar nuevamente la frontera. Ante esta situación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido medidas claras de parte de Estados Unidos. Recordemos que esta era una interpretación, como les decíamos, de una antigua norma sanitaria, y lo que vendría ahora, precisamente, que es el título 8, es aplicar una mano mucho más dura para todos los que intenten ingresar de manera ilegal hacia Estados Unidos, por ejemplo, buscando refugio, entre otras cosas. Se debe poder comprobar que esta solicitud de refugio ha sido denegada en al menos 3 otros países. La verdad es que los números varían, pero los más pesimistas hablan de hasta 150.000 personas esperando en la frontera para poder cruzar de manera clandestina. Parte de lo que vamos a estar comentando, por supuesto, también en nuestras próximas ediciones. Volvemos con ustedes a Santiago. El informe y los detalles de Iván Núñez allá en México. De vuelta a nuestro país, cometían encerronas y portonazos para luego grabar sus escapes de la policía y subirlos a sus redes sociales como si fueran verdaderos influencers. La banda logró ser desarticulada gracias a la inteligencia artificial, tecnología que usa el Ministerio Público para completar y complementar sus investigaciones. Irrumpió con fuerza en un departamento de Recoleta en la región metropolitana. El lugar estaba deshabitado, en su interior no encontraron prácticamente nada, excepto no una, sino varias maletas en el piso, un departamento arrendado exclusivamente para copiar la mercancía. ¿Solamente eso o la otra? Solo se encontraba una maleta con 98 kilos, 610 gramos de clorhidrato de cocaína, que entregó una persona de nacionalidad peruana a un funcionario policial autorizado como agente encubierto. En este momento se encuentra calidad de detenido y vamos a hablar de unidad policial para hacer el procedimiento que corresponde. ¿Perfecto? Casi 100 kilos de cocaína estaban empaquetados, listos para ser transportados al puerto de Rotterdam en Países Bajos, ocultos en un container refrigerado. La vía de salida, el puerto de San Antonio, pero la policía, mediante agentes encubiertos, logró incautar la cocaína en este domicilio, donde también fue detenido un ciudadano peruano. Para el Ministerio Público no había dudas sobre el itinerario de los delincuentes y el destino de las sustancias ilícitas. Estaba en el territorio nacional, no específicamente en el puerto, pero de acuerdo a los antecedentes de la investigación, estaba claro que iba a salir por este puerto y que su destino final era Países Bajos en Europa. Efectivamente, aquí se trataba de ocultar la droga en partes de la estructura del contenedor. Creemos que lo importante acá es haber evitado de que esta droga haya llegado al puerto y haya salido de este puerto.
Todo partió en abril pasado con una denuncia de la Policía Marítima. Una organización boliviana con clientes europeos necesitaba probar una nueva ruta de transporte de droga y estaban dispuestos a pagar por ello. CIA los seguía, registraba cada movimiento en la calle, incluso en hoteles donde los ciudadanos albaneses alojaban en sus visitas a Chile. 4 extranjeros fueron detenidos en la operación denominada Tantacuy, que en quechua significa encuentro entre iguales. Dos chinos, un peruano y un albanés detenidos en un restaurante del Mall Parque Arauco. Transmitir el sentimiento del deber cumplido. Es un trabajo de largo aliento que el destino, ¿cierto?, tiene que unirnos para lograr este combate contra el crimen organizado y especialmente el narcotráfico. El kilo de cocaína en Chile está dentro de los 5 o 6 millones de pesos. Al país en el cual, ¿cierto?, se pretendía trasladar, estamos hablando de 6 veces más. Ganancia de más de 3.000 millones de pesos que esta banda transnacional no podrá obtener. Duro golpe al narcotráfico. Es cierto que tenemos amenazas respecto a bandas, estructuras criminales que operan en el territorio nacional, pero tenemos una amenaza aún más grande, que organizaciones que operan en diversos países del mundo para el tráfico de drogas se quieran instalar para operar y controlar parte del territorio chileno o estructuras tan importantes como los puertos. Y eso no lo vamos a permitir. Los 4 sujetos quedaron detenidos y su formalización se amplió para el próximo domingo, cuando enfrenten cargos por tráfico ilícito de drogas con la agravante de haber conformado una organización delictual. Esta es una noticia esperada por millones de automovilistas. Las gasolinas de 93 y 97 octanos bajaron 27 pesos por litro, principalmente por la baja internacional del petróleo. También lo hicieron el diésel y el gas licuado. Más que bienvenido fue el anuncio de la ENAP, porque debido al nuevo sistema de estabilización de los combustibles que varía cada 3 semanas, ahora de una sola vez las bencinas, el petróleo y el gas licuado mostraron bajas que para algunos son históricas. Los 27 pesos en el litro de 93 y 97 octanos es lo más llamativo. Estupendo, unos pesitos de ahorro, es bueno. Yo estoy echando todos los días benzina, así que para mí se suma. No se nota nada, en verdad. Es como cero, pero algo es algo. Igual es poco. El año pasado pagaba como 900 y de pronto se ha subido a 1.300. Que bajen 27 pesos es nada. La situación no está buena para la gente, pero es positivo. Todo lo que sea disminuir en vez de aumentar es positivo. La baja en los combustibles fue inmediata en todo el país. Incluso provocó que en algunos servicentros, como este en la comuna de Providencia, la bencina de 93 octanos se ubicara después de muchos meses bajo los 1.200 pesos por litro. No me sorprende la baja de la gasolina en 27 pesos y el diésel en 15 pesos, porque era algo que se veía venir debido a la brusca baja del precio del petróleo, que se estaba cotizando en $85 el barril a mediados de abril y ahora se está cotizando en torno a los $75 el barril. Chile inicia una tendencia a la baja en los combustibles. Es posible pensar que la bencina estará a 1.000 pesos en el corto plazo. Estas son algunas de las preguntas que están dando vueltas entre los automovilistas, pero que desafortunadamente no tienen una sola respuesta. A fin de año, la incertidumbre viene dada por cómo vaya a ser la demanda entrando en la segunda parte del año, del otoño en el hemisferio norte. Ahí puede haber mayor demanda de combustible internacional que empuje los precios y eso puede afectar alzas en el plano local. Yo me atrevería nomás a ver bien en el cortísimo plazo, que es las próximas 3 semanas, cuando se vuelva a aplicar el MEPCO, es factible que vuelvan a caer el precio de la gasolina y el diésel en nuestro mercado nacional,
pero obviamente en un valor muy inferior a lo que vimos hoy día. Fuera del MEPCO, la parafina también inició un descenso en sus valores. Hace exacto un año, TVN emitía una nota luego de la intervención del gobierno que permitió reducir su valor bajo los 1.000 pesos. El querosén cayó 330 pesos luego que el gobierno inyectara 40 millones de dólares a un fondo de estabilización. Hace un año el litro rozaba los 1.000 pesos, hoy está bajo los 900. Tenemos al inicio del periodo de mayor demanda para las parafinas, es que hay en torno a 3 millones de dólares para la administración del Fondo de Estabilización para las parafinas, el FEP. Y por lo tanto, esa caída da cuenta también del traspaso de los precios internacionales. Se va a mantener en torno a los 1.000 pesos. Las próximas novedades con los combustibles llegarán el 31 de mayo. Allí la ENAP anunciará si las bencinas suben, bajan o mantienen su valor en un mes marcado por una reducción inflacionaria. Un helicóptero de carabineros se estrelló en la comuna de Melipilla durante esta tarde mientras realizaban maniobras de instrucción. La aeronave transportaba a 2 funcionarios, el teniente coronel Miguel Pizarro y el mayor Pablo Alcaíno, que quedaron con lesiones múltiples, pero fuera de riesgo vital. Además, un funcionario del aeródromo fue alcanzado por una de las esquirlas del accidente, la que le produjo una fractura en el brazo. Ambos carabineros fueron derivados por vía aérea al hospital de la institución, de donde serían dados de alta durante esta jornada. Las causas del accidente siguen bajo investigación. Y en Medio Oriente hay máxima tensión después de que los bombardeos a Gaza dejan una treintena de muertos, mientras que los centenares de cohetes lanzados por extremistas islámicos desde la franja dejaron un muerto y varios heridos en una ciudad israelí. La violencia desatada entre israelíes y palestinos alcanzó esta semana su nivel más alto en los últimos 9 meses. Un intercambio de disparos que no cesa y que por ahora deja un muerto y 7 heridos en Israel y decenas de fallecidos en Gaza. El futuro. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Sobreviví hoy y eso es lo que importa. El sonido fue como un trueno, muy fuerte. Cuando volvimos aquí vimos escombros y casas destruidas. El terror se apodera de los civiles en ambos lados luego que ataques aéreos militares de Israel mataran a 3 líderes de la Yihad Islámica, el segundo grupo armado palestino en Gaza después del gobernante Hamas. Antes del amanecer, eliminamos al comandante de las fuerzas de cohetes de la Yihad Islámica. Ahora eliminamos también a su adjunto. Quien quiera que venga a hacernos daño, perderá su sangre. Por su parte, la Yihad Islámica aseguró que vengará la muerte de sus dirigentes, entre ellos Yalid Bajitini, Tarek Asaldin y Yahed Adnam. De hecho, cuenta con el apoyo de Hamas, que afirmó que la ofensiva sobre la franja solo traerá más resistencia. Según las fuerzas israelíes, más de 800 cohetes fueron lanzados desde Gaza, aunque la gran mayoría fueron interceptados por el poderoso sistema antimisiles conocido como Domo de Hierro. Sin embargo, uno impactó en un edificio en la ciudad de Rehovot, ubicada al sur de Tel Aviv, dejando un muerto y 7 heridos. Mientras que desde Palestina hacen un llamado a la comunidad internacional. Condenamos este crimen, condenamos a quienes cometieron estos crímenes. Creemos que es deber del Consejo de Seguridad condenar estos crímenes y pronunciar que Israel los planeó y que debe pagar por ellos. Líderes internacionales ya han condenado los ataques y desde Naciones Unidas llaman a ejercer máxima moderación sobre la escalada de violencia en Gaza. Se han cerrado los cruces fronterizos con Gaza. Como consecuencia, se ha impedido la entrada programada de unos 600 camiones cargados de mercancía como alimentos, suministros médicos y combustible. Mientras los ataques continúan, la incertidumbre aumenta en ambos lados. Sin embargo, Egipto lidera conversaciones para acordar un alto al fuego que de momento no ha prosperado, en medio del aumento de la tensión en una de las zonas más conflictivas de Medio Oriente.
Y aquí en nuestro país, gracias a la inteligencia artificial, la Fiscalía logró identificar a los compañeros de delito de una peligrosa banda de asaltantes que regó de pistas en las redes sociales luciendo sus trofeos de delitos y además transmitían en vivo las persecuciones después de sus atracos, como si fueran influencers. Algo que no podía faltar en este grupo de amigos eran las fotos y videos que subían a sus redes sociales. Como si fueran verdaderos influencers, aunque no grababan tutoriales ni tampoco bailaban. Protagonistas de frenéticas persecuciones por la región metropolitana. Cada vez que arrancaban de la policía, tomaban los teléfonos para grabar y subir los videos a sus redes sociales. Esa era la forma que tenían para validarse entre sus pares y conseguir seguidores. En las redes sociales, estos imputados habían subido TikTok y en esos TikTok aparecían con vestimentas propiamente de los delitos de haber cometido. Sus polerones, pantalones, gorros y zapatillas terminaban sin saberlo como evidencia, pero la operación influencer se encargó de apagar sus cuentas virtuales y también su especialidad. Una encerrona de marzo fue clave para encontrarlos. Después de robar un vehículo, los delincuentes chocaron contra 2 casas ante la inexperiencia de manejar autos automáticos. En poco más de 2 meses los encontraron y aquí el rol de un hábil personaje fue fundamental. Fue a través de la utilización de la nueva herramienta de la Fiscalía Nacional, esto es conocida como la analítica avanzada o el detective Heredia. No es un detective de la PDI, es la herramienta para el estudio del delito usando inteligencia artificial o Heredia. El sistema tiene la habilidad de rastrear a criminales, asistir en la investigación y resolución de casos que de forma manual podrían llevar mucho tiempo. Lo que permite hacer a través de un software de la Fiscalía poder vincular sujetos de interés en base o que en definitiva se podría proyectar como sujetos vinculados a delitos relacionados contra la propiedad. Con el detective Heredia, estos delincuentes ahora fueron detenidos. Tecnología a favor de la seguridad. Se está utilizando que es para poder identificar redes, ¿okay?, dentro de las bandas y así poder ir mejorando también la estrategia al momento de aplicar la investigación que hacen los fiscales. El software lo que hace es levantar a través de la base de datos del Ministerio Público de las personas detenidas con este sujeto, qué personas probablemente habían cometido este mismo tipo de actividad por la cual estábamos siendo investigados y que actuaban en un grupo de 6 personas. Con la inteligencia artificial se encontraron probables compañeros de delitos de los delincuentes. Con los datos arrojados se creó un listado de todos los posibles asaltantes y aquí el rol de las víctimas fue fundamental. Fueron ellos quienes lograron comprobar la participación de los detenidos en las encerronas y portonazos. Con los datos se materializaron órdenes de detención y allanamientos en su mayoría en las comunas de Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, María Pinto y San Joaquín. También hubo operativos en los centros de detención provisoria del Sename de Santiago, San Joaquín y San Bernardo. Son amigos, se siguen entre ellos los distintos imputados que están el día de hoy en audiencia de control de detención. Y así, gracias al detective Heredia, 10 asaltantes enfrentaron la justicia, entre adultos y adolescentes. También hay otro software que está utilizando la Defensoría Penal para mejorar su estrategia al momento dentro del proceso judicial. La tecnología contra el crimen no solo terminó con los influencers detenidos. Armas, llaves de vehículos, partes y piezas también fueron encontradas en los allanamientos. 3 de los detenidos quedaron en prisión preventiva. Y esta tarde el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, advirtió en un foro de la Fundación Chile 21 que el número de personas privadas de libertad está alcanzando un número crítico. Escuchemos sus fundamentos. Los datos de Gendarmería a ese momento, a febrero del 2023, más o menos lo que indicaban es que íbamos a tener hacia el primer semestre o los primeros meses del año 2024, 50.000 personas privadas de libertad. El problema, sin embargo, es que ese número se está adelantando muy significativamente, prácticamente un año.
En abril de 2023 nosotros terminamos con prácticamente 49.000 personas privadas de libertad y por lo tanto el número de las 50.000 va a llegar en mayo aproximadamente. El problema, sin embargo, es en qué momento el sistema institucional con la capacidad que tiene en la actualidad entra en una fase crítica. 52.000. ¿Y por qué 52.000? Porque a partir de ese número comienza el hacinamiento en todo el sistema carcelario chileno. Frontera Azul. El océano está más caliente que nunca. Alcanzó un nuevo récord de temperatura promedio de 21,1 grados. Una situación que podría incrementarse con la llegada del Niño. Este recurso enfrenta una serie de amenazas y es por eso que hoy estrenamos una nueva temporada de Frontera Azul. Queremos seguir mostrándoles el mar chileno en imágenes del documentalista Fernando Luxinger. En este capítulo conoceremos más sobre el ecosistema acuático del archipiélago Juan Fernández en un contenido que cuenta con el apoyo de la UNESCO. El calor de la superficie del océano está en niveles que preocupan a los científicos, pero que debería preocuparnos a todos. La temperatura ha superado registros históricos, con las consecuencias que eso implica. El 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierto por océano, y de su salud depende nuestra vida. Pero, ¿conocemos qué hay bajo el agua? A través de 4 capítulos, Frontera Azul mostró algunos de los maravillosos ecosistemas del mar que bañan las costas de Chile, en el continente y en Rapa Nui. Al formar estos grandes bancos de corales, altera la estructura 3D. Por ejemplo, el sitio donde hay peces que van a desovar, hay zonas de crianza para estos juveniles, los huevos o las larvas queden protegidos, todo eso no les ayuda. Entonces, eso cumple un rol muy importante para el ecosistema. O sea, si queremos tener centolla en el sur, debemos proteger los bosques de algas porque en esos bosques son donde estos organismos se están desarrollando. Pero también mostramos las amenazas. Al remover el alga, lo que estamos haciendo, estamos sacando un componente muy importante del sistema, un componente ecológico fundamental. Se están destruyendo los bosques submarinos a lo largo de Chile y es como estar deforestando el Amazonas, a ese nivel de grave. Si nosotros no cuidamos los recursos costeros de acá en la isla, nadie lo va a hacer. Y como todo en un sistema recíproco, necesitamos proteger el océano si queremos conservar nuestra propia especie. Es hora de explorar esta frontera azul. A 630 kilómetros de la costa de Chile continental, a la altura de San Antonio, surge en el Pacífico el archipiélago Juan Fernández. Las islas Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk. Bajo el agua hay una serie de volcanes y estructuras volcánicas originadas hace millones de años y hoy inactivas. Es el hogar de una gran cantidad de especies únicas. Las islas oceánicas son sitios geográficos bien especiales. Hay barreras geográficas que permiten que las especies se vayan diversificando. Es un tesoro de biodiversidad. Las investigaciones científicas han revelado que ahí se encuentran los ecosistemas marinos con mayor nivel de endemismo de todo el planeta. En Santa Clara el endemismo de los peces llega a un 72%, en Robinson Crusoe a un 87%. La borrachilla moteada o torito de Juan Fernández es un pez vegetariano. Se alimenta principalmente de algas, de las más pequeñas y tiernas que crecen en las rocas. Es común verlas en el fondo marino o incluso en los pozones que se forman cuando hay marea baja. Las más jóvenes son más llamativas.
Cuando tú buceas en ese lugar y ves esas especies, te empiezas a preguntar de dónde vienen esas especies. En el caso de la borrachilla, por ejemplo, es una especie que vino de la costa central de Chile y llegó a Juan Fernández, y ahí se hizo una especie endémica. Muchas de las especies endémicas de este archipiélago se encuentran también en islas desventuradas, como la borrachilla moteada. Los científicos han estudiado la conexión entre estos dos puntos del Océano Pacífico, separados por 814 kilómetros de distancia. Hemos estado trabajando en los últimos años en modelación del océano y tratando de entender de qué manera el sistema de Juan Fernández y de Desventuradas están conectados o no. Entre los 14 y los 140 metros de profundidad, especialmente entre cuevas y grietas, se encuentra una especie de vital importancia para la comunidad fernandesiana. La langosta de Juan Fernández es una de las tantas especies endémicas del archipiélago y también de las islas Desventuradas, que puede alcanzar tamaños impresionantes. Y lo más increíble es que esté limitada realmente a estos dos sistemas insulares, y no se encuentra ni en el continente ni tampoco en otras islas del Pacífico. Uno ve desde las langostas chicas hasta las langostas grandes, viejas. Y eso también habla bien del ecosistema, que permite que hayan ejemplares que lleguen a tallas importantes y longevos. La pesquería de langosta en Juan Fernández no solo se puede jactar de sus más de 120 años de antigüedad, también destaca por ser sustentable gracias a conocimientos ancestrales y a un manejo consciente del recurso. Individuos menores a una talla son devueltos al mar, independiente que hayan salido capturados en las trampas. Las hembras que llevan huevos son devueltas al mar también, no son extraídas. Los individuos, más bien los reproductores, también son devueltos al mar. Es un ejemplo de cómo deberían manejarse otras pesquerías en el país y en el resto del mundo. Pero un invertebrado es un problema potencial. El Centrostephanus, comúnmente conocido como erizo negro, es una especie bentónica, es decir, del fondo marino, y se ha multiplicado estrepitosamente en los últimos años. Ya desde el 2012-2015 se ve un aumento grande, entonces están ocupando el hábitat y eso obviamente va a tener una consecuencia en la langosta. Modifican los paisajes submarinos, dominan sobre el espacio y pueden hacer cambios que pueden finalmente también afectar, por ejemplo, a los pequeños individuos de langosta que normalmente están en las zonas menos profundas. El erizo está taponeando las entradas de las jaulas de langosta, impidiendo que las langostas entren. La singularidad del ecosistema marino de este archipiélago impulsó la creación del Parque Mar de Juan Fernández. Esta área marina protegida tiene una superficie de 262.000 kilómetros cuadrados. Las especies que están ahí, al ser protegidas o al estar muy poco impactadas, ¿cierto?, se mantienen ahí para el resto del planeta, no solamente para los habitantes de Juan Fernández y para los habitantes de Chile. Para que se pueda implementar el plan de administración del área marina protegida, hoy se necesita financiamiento, todo en un contexto en donde la crisis global y los cambios que acarrea impactan las especies locales. Van a tener que adaptarse, migrar o algunas van a desaparecer. Conservar un ecosistema como este, un hotspot de biodiversidad que alberga formas de vida únicas, es una necesidad actual. El mar es uno de nuestros principales aliados para combatir el calentamiento global y así evitar todas las consecuencias que ya se han manifestado en distintos rincones de nuestro planeta. Una nueva temporada de Frontera Azul. Faltan minutos, segundos en realidad, para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile tiene autorización para transmitir programas para mayores de 18 años. Habitantes. Es una verdadera leyenda en el básquetbol de la Universidad Católica. Se trata de Manuel Herrera, que a sus 71 años sigue compartiendo sus conocimientos con jóvenes de la ciudad de Talca.
Hoy conoceremos más a fondo a este habitante que para muchos se convirtió en uno de los mejores basquetbolistas de la historia de nuestro país. Manuel Herrera, capitán de Católica, que ha ganado un importante partido, creo que se ha hecho acreedor por su punto honor, por su entrega, por su calidad permanente al premio nuestro, al premio del área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Bueno, el básquet es un juego colectivo, sin duda, pero todas las personas que componemos este equipo somos importantes. Apodado como La Mano Bendita, fue seleccionado nacional por 17 años y tetracampeón de la División Mayor de Básquetbol de Chile. Un habitante de la región del Maule, específicamente de acá, de Talca, considerado toda una leyenda del básquetbol chileno, del que hoy conoceremos su historia. Oh, hola, ¿cómo están ahí? Manuel, ¿cómo Mucho está? gusto. Bienvenida, pues, Muchas a mi gracias. casa. Adelante. Permiso. Adelante, pasen. Uy, ahí tiene las camisetas. Sí, pues ya, mira, traté de rescatarla, ya, para que supieras tú un poco parte de mi vida deportiva. Ya, ahí está la camiseta de mi club, la Católica de Santiago, ¿verdad? Donde estuvimos por los resultados y por lo que significó para mí en mi carrera deportiva algo muy importante, porque era como yo la identificación que tenía con eso, porque estudié en la Católica y después jugué por el Club Deportivo de la Católica. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Bueno, ahí tuve 5 años, en Santiago, viviendo en Santiago incluso, ¿ya? Y eso recuerda muy grato porque viví toda la parte universitaria y la parte deportiva con ellos en ese tiempo. El mejor recuerdo que no puedo guardar. La veteranía y la experiencia de Manuel Herrera están decidiendo el partido a favor de Universidad Católica. ¿Y usted tiene más trofeos? Bueno, sí, tengo bastante. Como te decía, ahora voy a tratar de recopilarlos todos y colocarlos en algún lugar para que sean vistos por todos. Herrera. Es muy rápida la salida de Católica. 3 puntos. Herrera. De Talca tengo varios recuerdos aquí también, de la región, que me han reconocido, ¿verdad? Del Club Deportivo de la Católica, donde ahí tuve, como te comenté, 5 años, ¿verdad? Y fue elegido en un momento determinado el mejor deportista de todas las ramas deportivas del club, que fue también eso muy bueno para mí. Y ahí un trofeo especial, ¿verdad? Cuando salí goleador del torneo sudamericano, ¿verdad? Ahí está, el mejor sentador, el año 76 en Medellín. Marca de Gallardo, Herrera. Otro que se las trae. Uno de los grandes encestadores en la historia del baloncesto chileno. Yo me atrevería a decir que ya debe ser quizás el primero. Y todo eso, de alguna manera, tiene algún significado, ¿verdad? Y mucho reconocimiento de ciudades, de los diarios, ¿verdad? Que me han hecho en mi carrera deportiva. Y esto es solo una parte. Es una parte, en realidad. Por eso voy a aprovechar ahora de recopilar todo lo que tengo. Los tengo guardados porque muchas veces uno no tiene dónde colocarlo. En mi casa no tiene, por eso falta un lugar. Pero vamos a rescatarlo para tenerlos así, para mostrarle a toda la gente. Debe haber muchísima historia, pero nosotros Sí. queremos ir donde empezó todo. Bien, Así pues me que parece. Vamos. Vamos. Vamos, para allá estamos. Vamos. Bueno, Anaís, aquí está el lugar donde yo te comentaba que fue el inicio de todo. Aquí está la entrada de la cancha ahora, antes tenía otra entrada, ¿verdad? Pero esto es lo que está quedando con esta cancha emblemática del Club Deportivo Ferroviario de Talca. Y todo lo que pasó en este barrio, ¿verdad? Fue un lindo recuerdo porque aquí crecimos, ¿verdad? Con los amigos, haciendo nuestros juegos tradicionales y también la parte deportiva. Nosotros éramos 6 hermanos, ¿ya? Somos 6 hermanos todavía estamos todos, nuestros padres ya fallecieron hace poco tiempo, fueron muy longevos, 92 años cada uno, a esa edad fallecieron. Bueno, mi mamá jugó más básquetbol que mi papá y esa competir significaba cuidarse, entrenar, ¿verdad? Juntarse viajar muchas veces porque ya habían campeonatos a nivel nacional y representábamos en ese momento al club y a Talca, o sea, ya empezamos a jugar deportivamente, entre comillas, casi profesional, pero dedicarnos un poquito más al deporte. Al final, Católica demostró en todos los partidos de que
merecía ser el equipo campeón. Bueno, ahora nosotros nos movimos acá a un lugar de trabajo suyo, pues usted Así es. enseña a futuros profesionales de la educación. Exactamente, aquí estamos en la Universidad Autónoma de Talca, donde trabajo acá en la Escuela de Educación Física de la universidad y estoy tratando de enseñar a los futuros profesores, ¿verdad?, todo lo que es nuestro deporte, el básquetbol, y que ellos tienen que, como meta después, tratar de replicar eso en los colegios o donde ellos puedan trabajar en el futuro. Y usted no solamente enseña acá, también enseña en otras universidades, usted entrena otro... Bueno, esto es enseñar y además tengo entrenamiento con la selección de la Universidad Católica del Maule, el equipo de damas, y con ellas ya estamos trabajando hace varios años donde ellos la perspectiva es tomar la selección de la Católica del Maule para jugar los eventos nacionales universitarios. Bueno, profesor, lo conocimos en la asignatura de básquet. Así es, pues cuando ahí estaba en segundo año. Ahí lo conocimos y yo vi que tenía bastantes cualidades como para tratar de que siga la senda del básquet. Así que bien su elección de ser mi ayudante porque hemos trabajado bastante bien. Es un honor, obviamente, estar con don Manuel Herrera, que aquí es una eminencia. Eso es. Separe bien los dedos, separe, que tome la mano en la forma del balón. Pero claro, para nosotros en la universidad, que llegara alguien de la talla de Manuel fue una cosa bastante importante y de admiración para todos nosotros, porque pasaba que muchas veces decía, ¿tú lo conoces, Manuel Herrera? Sí, claro. ¿Está haciendo clase en la Autónoma? No, sí, ya. Entonces, Ese es el legado que usted quiere dejar. exacto. Ya volvemos con 24 Horas Central. Y estamos a minutos del estreno del nuevo docu-reality de TVN, Brava, un llamado a la conciencia sobre el cáncer de mama a través nada menos que del testimonio de la animadora Claudia Conserva, pero al mismo tiempo un trabajo que busca transmitir lo que viven innumerables mujeres que deben enfrentar esta enfermedad. Un testimonio que busca concientizar sobre la importancia de la detección precoz. ¿Hay algún ser humano en todo este mundo libre de enfermar? No. Todos, todas podríamos un día vestir una camisa como esta, recorrer los pasillos de un hospital como este, impotentes, enrabiadas, quizás sin esperanza. ¿Cuál es su nombre? Claudia. ¿Claudia cuánto? Conserva. ¿Cómo? Conserva. Para Claudia, una sospecha se convirtió en una durísima realidad y quiso dejar testimonio. 1 de cada 8 de nosotras va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida. O sea, si no nos toca a nosotros, todos vamos a tener algún familiar, amigo cercano con cáncer de mama. Brava, el nuevo programa de docu-realidad de TVN las honra a todas ellas, a las innumerables mujeres que deben aprender a vivir con el cáncer de mama. Me iba a recuperar a otro lado. Bañándome, me paso el jabón y me encuentro en la axila una pelota de tenis enorme. Tenía 15 ganglios comprometidos. Muchas veces lloraba y decía, no puedo más, no voy a poder a la otra quimio. Lo terrible es los niños. Hacer que tus hijos lo vean con normalidad. Claudia, Cintia, Patricia, cada quien lo vive distinto, pero para ninguna ha sido fácil, tampoco para sus familias. Cada mujer necesita tiempos diferentes para poder afrontar este diagnóstico. Respira profundo, mi cielo, aguantando un dolor. Termina. Uno tiene que ir transitando, caminando, acostumbrándose. Nadie de un minuto para otro está preparado para que te digan tienes cáncer, tienes que parar toda tu vida. Claudia Conserva, a través de su testimonio, quiere mostrarlo sin filtros ni vergüenza. Hace 2 semanas no tenía nada, en 15 minutos ahora ya tengo cirugía, quimioterapia, me estoy cortando el pelo. El peor dolor que sufre una mujer es la caída del pelo. Es heavy.
porque son cosas que te van como mujer, de alguna manera afectando tu emocionalidad. La gente te ve de una forma extraña porque no tienes pelo, como pobrecita, y no es así. No somos pobrecitas. Recién ahora, hace muy poco tiempo, se lo he verbalizado a mis hijas. Soy una mujer mucho más fuerte. Un llamado a la conciencia sobre una enfermedad que tiene cura si se detecta temprano. Con una mamografía uno podría eventualmente pesquisar un cáncer en forma precoz y por lo tanto al pesquisarlo en forma precoz vamos a tener un cáncer manejable y un cáncer en el cual no va a requerir de terapias más agresivas como por ejemplo la quimioterapia. Mamografía siempre, desde los 40 años y antes de esa edad, el autoexamen, no lo olvide. Esto es una parte más de nuestras vidas que nos tocó lastimosamente y tenemos que ser conscientes que nos puede pasar a cualquiera. Nos preguntamos cómo tratamos a los pacientes, cuánto sabemos, entendemos de esta enfermedad. ¿Qué harías si tu esposa, hija, madre, hermana fuera diagnosticada? ¿Cuán importante es contar con una red de apoyo? El llamado es a replantearnos todo. Y que tampoco hay que ponerle más responsabilidad a la paciente como que diga, no, tenéis que tener una buena actitud y luchar y ganarle a esta enfermedad, porque no es una cosa de ganar o perder. Esto no es una batalla ni una guerra. Es una enfermedad en que uno va a hacer todo lo posible por curarse, pero no hay perdedoras ni ganadoras. Una invitación a reflexionar, a escuchar y a mirar. Lo que a veces cuesta tanto, la realidad, esa de la que nadie está libre, y hacernos cargo, porque bravas hubo y habrá muchas. Bueno, con esta invitación imperdible terminan las noticias. Se viene TV Tiempo e inmediatamente después lo que acabamos de anticipar. El estreno de Brava, el relato en primera persona de Claudia Conserva acerca de su experiencia con el cáncer de mama. No se lo pierda. Y por el canal 24 horas, a las 11 de la noche, tenemos Estado Nacional Prime, la mesa de conversación para analizar los temas que han marcado esta semana. Que lo disfruten, nos vemos en unos minutos más en Estado Nacional Prime. Buenas noches.